Me encuentro la sorpresa que tengo hongo en el pene porque el método anticonceptivo que la agricultora quiso realizar fue una papa. Es algo muy normal. ¿Y cómo te ponías la papa? Esto es lo que pasa con la papa cuando envejece. Yo la papa la tengo ya adentro, yo no me he podido... La sacar. tienes sembrada ahí adentro ya. ¿Con qué cara yo voy a un médico? Doctor, disculpe, voy a tener un problema, tiene una papa en la vagina. Como método anticonceptivo, funciona. Quiere cortarle las venas al bebé sobre la tumba de Arturo y ofrecérsela a Lo Arturo. quiero salvar. Le está poniendo sangre de menstruación al bebé, doctora. Resulta que un muerto me dijo que le tenía que hacer eso para salvarle la vida. Salvar, pues ofréceselo a Dios, no al diablo. Estos grupos satánicos que prometen vida eterna a través de la sangre de las personas. Los muertos se alimentan de la sangre de los seres humanos. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta inglés Thomas Overbury dijo: la mejor parte de la patata siempre está oculta. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué cita tan enigmática, ¿verdad? Vamos a ver cómo se refiere al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No la quiero ver más nunca. Por culpa de su papa, casi pierdo mi hombría. Yo no buscaba hacerle daño, yo lo amo. La papa es lo más seguro para mí. Buenas tardes y bienvenidos a Caso Cerrado. Doctora. Carlos, estás demandando a Milena. Explícame tu demanda y lo que pides para resolver este caso. ¿Cómo está, doctora? Pues sí, vengo a demandar a mi esposa Milena, exigiendo el divorcio de inmediato y que se vaya para el pueblo donde viene, porque de verdad está loca, se metió agricultora, se metió una papa en la vagina, doctora. Así como lo escucha, una papa en la vagina. Si quiere, deme chance para yo comentarle. Yo te voy a dar el chance porque hasta Gracias. ahora me tienes aquí anonadada, así Imagínese. asombrada. Si usted lo está, imagínese mi historia, las cosas que me pasan a mí por salido. Dime esto, ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? 6 meses, doctora. Pero acabaditos de casar Acabado de están. casado, amor, en las nubes, supuestamente. Ok, perfecto. Cuéntame todo. Cuéntame cómo la conociste y qué tiene que ver esto de la papa y todo esto. A ver. La bendita papa. Doctora, yo soy sociólogo, ¿verdad? Estaba trabajando en Colombia, en un pueblo llamado Cúcuta, ¿verdad? Selva, totalmente selva, donde la guerrilla prácticamente está apoderada de toda la zona. Un trabajo en donde estás en la selva, estás solo, realmente falto de cariño, de necesidad, de tantas cosas, porque es el trabajo que te toca hacer. Y en eso conozco a Milena en la calle, una persona muy agradable. Me gustan las personas voluminosas, con buenas curvas, bastante carne. usted sabe. Perfecto. Perfecto. Y de verdad, con todos los punticos sobre las íes como los quiere un hombre. Cariñosa, atenta, de buena familia, casta, digámoslo, virgen, por Tú sabes cultura, que sí, por soy favor. Por cultura, repito, de muy buena familia, conozco a Milena, de inmediato me enamoro por esta falta de cariño que yo sentía en esos momentos. Ella, digamos que colmó todas mis necesidades. 6 meses sin tocarla, por la castidad, yo respetando mucho su cultura, por supuesto, y le ofrezco matrimonio. Me vengo enamoradito, doctora. Llegamos aquí, arreglamos los papeles, comienzo a darle, ¿sabes?, todo el proceso que necesitamos hacer. La boda, ni se imagina el dineral gastado en la boda. Llega la noche de boda, 6 meses esperando, por fin, por supuesto. Claro. 6 meses de espera, y bueno, todo perfecto. Ciertas dudas, apretadito, todo chiquitico, todo en su lugar. No, pero eso es todo consistente con la castidad, ¿no? Su Es lo que yo virginidad. esperaba, 0 sangre, pero pasa. Pasa. Esa cosa, digámoslo así. Resulta ser que a las pasadas 2 semanas del triquititraquititrá, todos los días, comienzo a sentir ardor al orinar, picazón extraña,
y ciertos puntos blancos en la glenda, ¿verdad? En el glande de mi pene. Ajá. Y me preocupo demasiado. Yo, ¿qué es esto? O sea, 6 meses solo, yo me aseo como usted no tiene idea. Igual yo también ¿Verdad? lo sé muy bien. Sí, muy Y bien tú que lo te sabes sea. perfectamente. Déjame hablar, por favor. En todo esto, por supuesto, imagínense, con la preocupación voy directamente al doctor. Cuando me encuentro la sorpresa que tengo un hongo. Hongo en el pene producido por humedad. Doctora, la humedad tiene que ver porque el método anticonceptivo que la agricultora, ¿verdad?, quiso realizar fue una papa. Se introdujo una papa en la vagina, la cual me produjo el hongo que tengo. Ni se imagina el dolor en el bolsillo de todo el gasto que he hecho de médico, aparte de la incomodidad. El tratamiento es incómodo, la limpieza es incómoda. Todavía cargo incomodidad al caminar, al ir al baño. Imagínense, ¿qué hace una papa metida, señorita, con una papa dentro? No, pero las papas vienen en diferentes tamaños. Exactamente. No Del siempre tiene que ser tamaño la que sea, papa. del No tiene que tamaño ser que la sea, de papona alguna de manera Idaho ni tuvo que nada. entrar ahí, doctora. Ok, ¿y tú no sentías la papa cuando tenían relaciones ustedes? Imagínese, pero yo lo que me imaginaba que eso era muy triste. Tanto tiempo esta mujer que tiene esperando este momento, eso es lo Bastante que que te está gustaba. O sea, que tú pensabas que era escrachadito. estrechez por virginidad. Tal cual, a lo mejor inflamada por Y tanta no se actividad chocaba que contra la teníamos. papa. Tú no chocabas contra papa ni Mire, nada. esa que- papa habrá sido puré después de tanta actividad. Usted Ok. creerá que es broma, pero de verdad que No, es no, un no, está caso bien, está que- bien. Esto es medio surrealista, señores. Pero tiene una base, tiene base. Esto no tiene, No, no está que sin base. que Ok. revísenme para que vean. Ahora dime esto. ¿Y eso es suficiente para haberla dejado de querer? Para no... Ni sabe el dolor que sufrí, físico, que sigo sufriendo, y personal. Me enamoré, doctora. Cuando uno se enamora, uno cree en la honestidad de esta persona. ¿Pero qué hay de deshonesto en ella? Que se mete una Si no papa sin pregunta, decírmelo. si ¿Cómo no- te voy a preguntar que si no te eres dijo que virgen? tenía lo de la papa. Yo no Ok, sé. ya te Me entendí. parece algo loco. ¿En qué Ok. cabeza cabe en el Te 2014 sientes hacer una papa? decepcionado. Ok, perfecto, muy bien. Ya sé lo que quieres. Quieres el divorcio. Total, y que se haga Que por su pueblo. naturalmente le causaría a ella tremendos estragos, porque eso significaría que quizás tenga que regresar a Colombia, porque los papeles de inmigración, etcétera. Pero Imagínese, yo ¿estás casi consciente? pierdo mi pene, doctora. Tú no vas a perder el pene, estás tomando Pero medicina. dígaselo al doctor y a todas las medicinas que estoy tomando con el tratamiento. Ok, perfecto. Vamos a ver. Milena. Pues ¿Cómo re- imagínese, es un poco incómodo esta situación porque yo realmente amo a mi esposo. Yo amor, de qué verdad amor. me casé Amas una realmente papa. enamorada con él. Pero esta situación de la papa es una creencia de un pueblo del que yo estoy, me he criado toda mi vida. ¿En qué casa Es algo acá? muy normal. Donde yo me crié es una zona insegura por la guerrilla, por pandillas, por infinidad de inseguridad que hay. Entonces, desde muy pequeña, mi mamá me inculcó de usar la papa. Yo la empecé a usar a los 8 años. Lo veo para mí algo muy natural, Es natural, porque así me crié natural, es que yo. crece en la tierra, la Estoy papa. en un pueblo, es la única forma que nosotros tenemos para protegernos. Como método Yo desde que anticonceptivo. si salía a la tienda, a la escuela, yo antes de salir me ponía la papa. ¿Y cómo te ponías la papa? ¿Y para qué? Simplemente Imagínese. pequeña la introducía. Te pones... y te ¿Cuándo la le Solamente habrá la tocado esa introducía, papa, doctora? más nada. Pero la lavas, la Sí, pe- se lava. ¿Se pela? Sí, ¿También? se pela. Se pela, o sea, no es con la cáscara. No, señora. Ok. No. Entonces se introduce ya cuando, antes de salir, yo me la pongo Ok, ahora dime esto, ¿la papa te la cambias todos los días? todos los días. Todos los días cambias la papa. Exactamente. ¿Cómo un modo se la cambia? No entiendo. ¿Cómo? ¿Para qué usa una papa? Como método anticonceptivo, hay gente que... tú mismo el me dijiste diafragma, que que ella es era lo de más un viejo del lugar. mundo, es Tú mejor que mismo eso. me describiste el lugar de donde ella era. Ok, voy a hacer un corto receso, porque cuando regresemos, ¿alguien tiene testigo en el caso? yo tengo. ¿O tú tienes testigo? Cuando regresemos yo quiero saber qué fue lo que pasó con él, cómo fue que él adquirió esta infección, si está relacionada con la papa o no está, etcétera, etcétera. No se vayan, siempre aprendiendo cosas nuevas aquí en Caso Cerrado. Regresamos enseguida. Fue tanto el tiempo que se dejó la papa que cuando me la quise sacar sentí dolor. Obviamente los tubérculos de la papa pues reproducen otras papitas y raíces. Doctora, Ok. yo no me quiero divorciar. No, yo sé que tú no te quieres divorciar. Doctor Leal, si yo concedo el divorcio en este caso, ¿en qué postura queda la demandada? Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me
importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde